Investigadores de la UNESCO demostraron que los bosques y las plantaciones forestales han frenado la desertificación en Chile. A través del estudio, los científicos concluyeron que en las zonas con mayor presencia de árboles o cultivos forestales se mantuvo el flujo de las aguas, incluso en verano. Queremos profundizar en este tema. Estamos junto a Roberto Pizarro, él es director de la Cátedra UNESCO de Hidrología de Superficie de la Universidad de Talca. Muchísimas gracias, Roberto, por estar con nosotros y bienvenido. Gracias, Carla, por la oportunidad. Buenos días a todos. Buenos días. A ver, cuéntanos un poco cómo se hizo este estudio que, por lo que estaba leyendo, fue incluso bien sorprendente. Uno tiende a pensar, o se ha dicho, sobre todo en cultivos o en plantaciones que no son nativas, que hay, no sé, tipos de plantaciones que consumen el agua. Lo hemos visto varias veces que eso se establece. Pero este estudio dice lo contrario. A ver si usted nos puede explicar cómo se hizo y cómo llegan a estas conclusiones. A ver, vamos por parte. Toda plantación, toda vegetación consume agua, toda. Es decir, no es posible señalar que no consume, porque en realidad si no, no se cumpliría la fotosíntesis, no se cumplirían los elementos propios de lo que es además el ciclo hidrológico, de su desarrollo, los desarrollos fisiológicos. Entonces la pregunta es, ¿cómo se puede hacer esto de tal manera, o cómo se estructura, para visualizar si tiene mayor o menor impacto en algunos aspectos, por ejemplo, hidrológicos, como es el agua? Y voy a partir por una pequeña anécdota, si me permites, Carla, como para ir clarificando, porque esto no es tan fácil explicar. Un detalle. Alguna vez me tocó estar con un grupo de pobladores rurales, campesinos, y les pregunté, bueno, ¿cuál es la razón aquí de que no haya agua? Estoy hablando hace 7 años que iniciamos esta investigación. Dijeron, no, los pinos secan todo acá, perfecto. ¿Cuándo consumen agua los pinos? Entonces ellos me dijeron, no, en la primavera-verano, perfecto. ¿Y cuándo llueve en Chile? No, en el invierno. Entonces hay algo que no me calza. Sí, no. Ah, no, que toman agua de las napas subterráneas. Perfecto. ¿A qué profundidad están las raíces de los pinos o de los árboles en general? 2 o 3 metros. Perfecto. ¿Y a qué profundidad pasan las napas? 20 a 30 metros. Hay algo que no calza. Y ahí empezamos con unas dudas. Entonces empezamos a visualizar que aquí había algo que no calzaba. Que algo que tenía que estructurarse de otra manera. Entonces, tomamos un estudio que fue muy amplio, tomamos 42 cuencas, grandes cuencas en el país. Cuando hablo de cuencas, son cuencas sobre 200 kilómetros cuadrados, 20.000 hectáreas. ¿Por qué? Porque el ciclo hidrológico necesita reproducirse en un espacio bastante grande para poderlo medir. Tomamos los datos de la Dirección General de Agua, los datos oficiales de la República de Chile, los datos de coberturas forestales, y así empezamos a trabajar en un conjunto de académicos que son tanto de la Universidad de Talca, de la Universidad de Chile, acá en Chile, de la Dirección General de Agua, pero también de la Colorado School of Mines en Estados Unidos, universidades canadienses, etc. En ese plano, entonces, empezamos a visualizar que aquí había algo que lo hacía parecer distinto, pero es por un marco de contextualización. Por tanto, respondiendo a tu pregunta, sí, hay elementos que lo hacen distinto, especialmente en un país como el nuestro, que es de clima mediterráneo. Llueve en el invierno justamente cuando la vegetación está en latencia, consume muy poco, y entonces las masas forestales tienen un efecto positivo sobre este ciclo hidrológico. Ya, pero ¿eso qué significa? Que en el fondo el agua subterránea, el agua de, no sé, lo que va a las cuencas se mantiene y los árboles, es que llevémoslo como a buen chileno, tomarían el agua, en el fondo utilizarían el agua como más de la superficie sin alcanzar a hacer daño profundo y por el contrario entonces lograrían mantener como esa humedad y el resto del caudal. Oye, espectacular la interpretaón. Bueno, qué bueno. Es así. Y te voy a decir una cosa, siempre nosotros los científicos criticamos a los periodistas. Y el otro día me entrevistaron un colega tuyo, Ramón Ulloa, y hizo también una cosa muy certera. Ay, qué bueno. Efectivamente va por ahí. A ver, pensemos lo siguiente. Mira, desde chicos nos enseñaban, ¿no es cierto?, que el bosque era muy positivo para todo lo que era el marco ecológico, las aguas, etc. Y pensemos en el caso chileno. Nos llueve en invierno. ¿Qué pasa en invierno? Como en el caso ya estamos entrando, las poca lluvia que estamos teniendo, que ese es otro problema que tiene que ver con la oferta de agua y el cambio climático. Entonces, las lluvias que caen, si caen sobre una zona que tiene vegetación, la vegetación retiene el agua, se transforma en un obstáculo al paso del agua. Entonces el agua no circula tan rápidamente aguas abajo, hacia la zona baja. Imaginémonos ahora que no hay vegetación, que hubo erosión, es decir, que se fue todo el suelo, se fue toda la vegetación, el agua va a circular rápidamente y se va a transformar en un flujo superficial, una crecida, un río rápidamente. En cambio, si hay vegetación en zonas, recordemos también que nuestro país es montañoso, ¿qué hace lo que se llama complejo suelo-vegetación? La mezcla de la vegetación con el suelo. Empieza a retener el agua en las zonas altas, le pone obstáculos y el agua entonces empieza a infiltrar poco a poco y tiene mayores posibilidades de recargar los acuíferos.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las velocidades de las aguas subterráneas son muy distintas a las velocidades de las aguas superficiales. Las aguas superficiales son metros por segundo. Las aguas subterráneas pueden ser metros por semana, por mes, por año. Entonces, lo que tú dices, efectivamente, ¿de dónde saca el agua la vegetación en zonas mediterráneas? Bueno, hay una adaptación que es maravillosa, fue demostrada en la revista Nature, una de las más importantes del mundo, una hidróloga norteamericana, René Brooks, quien demuestra que la vegetación en zonas mediterráneas captura el agua de los microporos existentes en el suelo, y eso es lo que queda para el verano. Es un microporo infinitesimal, pequeñísimo, y esa agua, la demás, circula y va recargando. Ahora, ¿efectivamente deja algo de agua en ese suelo? Por supuesto, nos cobra un impuesto a la vegetación por hacer esa labor tan positiva. ¿Y qué pudimos detectar nosotros? Mira, en la medida que teníamos bosques nativos, masas nativas, las tendencias de producción de agua eran mejores. Quiero aclarar esto porque es difícil de explicar, pero nosotros tomamos un conjunto de cuencas, estas cuencas hidrográficas que tienen un río en el medio, ¿no es cierto?, que les da su nombre. Y entonces, ¿qué empezamos a ver? ¿Cuál era la proporción de forestal que tenía y cómo se comportaban las tendencias? Las tendencias significa si en el tiempo el agua va disminuyendo, va bajando, o se va manteniendo. Y en general se mantenían o tendían a incrementarse en la medida que yo tengo más masa forestal. No tenemos, esto te voy a adelantar algo, un estudio que estamos terminando ahora, pero todavía queda un buen trozo de otra parte, pero donde no hay masa forestal, por ejemplo, en la zona, la región de Coquimbo, región de Valparaíso, todas las tendencias son negativas. Es decir, la masa forestal nos ayuda a eso. Y obviamente es mejor el bosque nativo y las plantaciones, tenemos pocos datos. ¿Sabes dónde está lo virtuoso? Que cuando teníamos la mezcla de bosque nativo con plantaciones, eran las mejores tendencias que obtuvimos. Ya. Por tanto, lo que muchos plantean desde la perspectiva que debería haber una mezcla. Eso es lo que más o menos logramos encontrar. Ya, o sea, porque aquí usted sabe que también el rol de las forestales está bien como cuestionado, entonces uno podría decir que desde este punto de vista no es tan cuestionable. El tener plantaciones forestales podría estar ayudando también a este como ciclo virtuoso del ecosistema. Sí, efectivamente. Yo creo que lo que es la concepción política de cómo se gestiona lo forestal o lo empresarial, yo creo que tiene un elemento que va por otro camino y que podemos manejarlo desde esta perspectiva. Yo siempre señalo, fíjate que nosotros tuvimos un proceso terrible en nuestro país. Desde mediados del siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX, destruimos nuestro país. O sea, lo destruimos en términos especialmente de la agricultura, una agricultura intensiva, extensiva, que decapitó los suelos. Yo soy ingeniero forestal, yo estudié en la Universidad de Chile y soy hidrólogo en mi especialidad, pero fíjate que nos traían a terreno a la región del Maule, a la región del Biobío, y eran terrenos desertificados completamente. Entonces surgió la posibilidad del pino, que es una plantación. Yo siempre, para mí, el bosque es el bosque nativo. El bosque nativo tiene esa expresión aleatoria, al azar, donde te encuentras un copigo, un poigo, un pineo, pero las plantaciones tienen un rol que jugar también. Y afortunadamente han retenido un recurso natural que es altamente valioso, es el suelo. Claro. El poco suelo que queda lo han logrado retener. Y al tener esa retención en zonas altas, tenemos la posibilidad de, justamente lo que está diciendo, ese rol del complejo suelo-vegetación. Y eso entonces podemos hacer una mezcla virtuosa entre ese uso forestal productivo y ese uso forestal de conservación de nuestros recursos. Esa mezcla bosque nativo con plantaciones es perfectamente posible, especialmente en un país que necesitamos madera inclusive para la construcción, claro, y para hacer cosas que puedan ser bastante distintas dentro de un esquema de cambio climático. ¿Eso pasa solo con el pino o hay otras especies introducidas en otros contextos que pueden tener beneficio o bien perjuicio? ¿Y sabe por qué? Porque me acuerdo que se ha hablado harto, por ejemplo, de los eucaliptus. Yo me acuerdo que sí, en el caso de los incendios en Valparaíso, una de las explicaciones para decir por qué los suelos estaban tan malos y tan desertificados era que los eucaliptus se chupaban toda el agua. ¿Eso es así? ¿Depende de la especie al final del árbol o no? Y ahí hay un error conceptual y también en ese ecosistema se debería tender a preservar la humedad. A ver, recuerda que nosotros tenemos, como dije al inicio, este clima mediterráneo. Nos llueve en invierno y la vegetación consume principalmente en el verano. Ahora, dicho eso, efectivamente el eucalipto no lo hemos estudiado con tanta precisión. El pino nos da elementos interesantes, pero mira, voy a dar un dato que es bien importante. Siempre se dice, el pino se chupa el agua. Yo no soy especialista en la parte silvicultural, pero alguna vez dije,
asumí ese concepto. Y me tocó ir a terreno, y cuando estaba en terreno vi que había muchos pinos caídos. Era por otro problema, un problema de ingeniería hidráulica que estábamos solucionando. Bueno, y dije, ¿por qué se cayeron esos pinos? No, me dijeron, están llenos de agua. Como, sí, el pino con el agua se muere. Fíjate una cosa, ¿hemos visto en las riberas de los ríos pinos llenos de pinos? Los pinos se mueren con el agua. En cambio, tenemos otra especie que es bastante invasora, que es el aromo. En la desembocadura del río Biobío, por ejemplo, yo el aromo por todas partes y nadie dice nada. Entonces, lo que decimos nosotros, tratemos de buscar datos concretos, datos muy reales, para que a partir de esa información generemos un conocimiento duro y sobre el conocimiento duro establezcamos políticas públicas adecuadas. Porque en realidad estamos en un escenario crítico que tiene que ver con el cambio climático, con una menor oferta de agua y donde el rol que juegan los ecosistemas, la salud de los ecosistemas es un elemento central para la mantención de esa agua, la mantención de la productividad de nuestras cuencas y además para la sustentabilidad del país. Nosotros dependemos mucho del agua acá, es decir, depende de la minería, depende de la agricultura, depende del ecoturismo, etc. Y como país no tenemos todo el agua necesaria. Voy a dar un solo dato, que siempre lo menciono, pero no me canso de eso porque creo que hay que hacer conciencia. Nosotros somos 3 a 3,5 veces más ricos que el año 90 como país. Nuestro Producto Interno Bruto es 3 a 3,5 veces mayor. Pero sabes que en la misma proporción creció el consumo de agua, 3 a 3,5 veces. Vamos a tener el agua suficiente para seguir creciendo. Cuando digo crecer económicamente, significa que podamos dar equidad a una población, dar justicia social a tantos aspectos. Necesitamos tener conocimiento, ciencia, para que dé información, para que dé conocimiento y sobre eso vayan adecuadas políticas públicas y no es la excepción. Mire, no lo vamos a alcanzar a abordar, pero aquí puede haber una herramienta, porque obviamente uno en un contexto de cambio climático ve que aquí con las plantaciones podría haber una herramienta para poder ir combatiendo esta sequía. Lo han hecho países que han puesto incluso a sus militares a plantar árboles. Bueno, a lo mejor en Chile algo así se pudiera hacer en el futuro. Roberto Pizarro, un solo director... detalle, si me permites, hay un gran proyecto ahora que pretende, a través de la construcción en madera, el proyecto Senamad, un proyecto de la NIT, que agrupa a muchas universidades para construir edificios en madera. Fijamos carbono, construimos el cambio climático y somos capaces de mantener nuestro ecosistema. Hay varias posibilidades y la ciencia está dando posibilidades. Ya, pues qué bueno, esas son las buenas noticias en el marco de sequía y cambio climático que estamos viviendo. Roberto Pizarro, director de la Cátedra de UNESCO en Hidrología de Superficie de la Universidad de Talca, muchísimas gracias. Que le vaya muy bien, que tenga un buen día. Gracias a ti, Carla. Muchas gracias a ustedes.